Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 17 militares ecuatorianos procesados por la presunta desaparición forzada de 4 menores de las Malvinas fue suspendida este 13 de agosto a solicitud de la defensa técnica de uno de los acusados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado Vladimir Porognia, abogado defensor del caso de las Malvinas, de uno de los soldados. No es quien pidió este diferimiento, pero él ha emprendido en la defensa de uno de los 17 militares involucrados en el llamado ya caso Las Malvinas. Abogado Porognia, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mi estimado Fausto, muy buenas noches. Gracias a FM Mundo por este espacio y a todos los seguidores de ustedes. Nuevo diferimiento, y había quejas también de que se intenta dilatar este proceso, incluso para jugar con los tiempos en la prisión preventiva. Bueno, es una forma de verlo, si es un riesgo que podría ser, eso es lo que advirtió el juez. El tema es y se dictó prisión preventiva para todos los militares, con excepción de la vinculación de un teniente coronel. Él tiene otras medidas alternativas, estamos más o menos, ya son 8 meses. Y claro, el riesgo que podría existir es la caducidad de la prisión preventiva, es decir, que en un año no se resuelve la situación jurídica. Ese es el riesgo. Pero también hay que ver el otro lado. En primer lugar, es uno de los procesados, es la primera vez que cambia de abogado. Es un derecho constitucional, está en el literal G del numeral 7 del artículo 76. Es decir, no se podría interpretar que en este caso sea una intención deliberada de diferir la audiencia. No, y hay que tomar en cuenta el primer diferimiento de la audiencia anteriormente señalada fue por parte de Fiscalía. ¿Por qué? Porque obviamente estaban pendientes de algunos peritajes, de algunas documentaciones de incorporar el expediente. Entonces el fiscal muy objetivamente había establecido este particular. Esta audiencia, solamente para que comprendan el contexto, la importancia de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio es que en primer lugar se pueden ver nulidades. En segundo lugar, Fiscalía va a sustentar oralmente su acusación y la defensa, obviamente los argumentos de defensa para buscar un sobreseimiento. Pero otra importancia es el anuncio de prueba, la exclusión de la prueba que se da en esta audiencia. Entonces, que el expediente no estaba completo, se cortaría el derecho a la defensa incluso de todos los procesados. Entonces, el primer diferimiento fue por Fiscalía, por este tema de fuerza mayor. Este es el primer diferimiento que lo hace un soldado, un procesado, que tiene un derecho constitucional, pero no es que hemos visto como un comportamiento una intencionalidad de diferir. Con esa intencionalidad, exacto. Ahora bien, son 17 militares ecuatorianos. Usted representa a Cristian, lo vamos a llamar como Cristian, es uno de los soldados involucrados de allí. Ha habido gran cantidad de información respecto de lo ocurrido con los 4 menores. Y ya hubo 2 militares que hicieron una suerte de colaboración con información, revelando algo que creo que a todos nos ha llamado la atención, nos ha dejado absortos respecto de lo que podría confirmarse como una acción deliberada. Ya, a ver, el tema jurídicamente es una colaboración eficaz. Así es. Hay que tomar en cuenta, he escuchado algunos medios, he sido muy cauto en este caso. Creo que obviamente todo el mundo goza de una presunción de inocencia, tiene que ser tratado como tal hasta que se les condene y la sentencia esté ejecutoriada además. Pero el tema de la colaboración eficaz no es un tema de cobardía o de que es un beneficio de doble vía. Hay que comprender el campo penal. Y que no solo incluye la intención o el hecho de que uno de ellos dé la información que cree que puede ser importante dentro del proceso de investigación, sino que se pueda confirmar en efecto que eso sucedió. Sí, pero permíteme solo ampliarte este panorama. El proceso penal tiene una doble función contradictoria, porque tiene que velar los derechos del procesado, un debido proceso, pero también ve los derechos de la víctima. Uno de los derechos de la víctima es el conocimiento de la verdad de los hechos. Por otro lado, la colaboración eficaz no es un beneficio únicamente de algún procesado, de alguna defensa, quienes hayan establecido esta figura jurídica, sino que beneficia a Fiscalía y por ende beneficia
a las víctimas para tener el conocimiento histórico de la verdad de los hechos. Te pongo el ejemplo de los hermanos Restrepo. Fueron reparados económicamente en su momento por la CIDH, el Estado, pero hasta ahora nunca llegaron a saber la verdad de los hechos, y eso es una reparación emocional, más allá de que alguna persona se vaya privado de la libertad o usted sea condenado. Entonces es de doble vía, y claro, esta información tiene que ser relevante y comprobado para justo la teoría del caso de fiscalía. A priori, tenemos una vinculación de un alto mando, porque el único oficial es un subteniente y el resto son soldados de tropa. Entonces, ya solamente el hecho de la vinculación te da una idea de cómo se van acercando a la verdad. De ahí el tema de que más allá de que sea reservado, que lamentablemente en la práctica se filtran muchas cosas, a veces de las propias defensas o de los equipos técnicos, también ha pasado en otros casos que de la propia policía filtran información y demás. Claro, hay videos de las cosas que realmente sucedieron y eso es lo que busca el derecho penal, condenar a quien haya cometido un delito por acción, por omisión, y también resarcir o hacer una reparación integral a la víctima. Y dentro de la reparación integral es primordial el conocimiento de la verdad de los hechos. ¿Y estamos cerca de eso? Yo creo que definitivamente esto se va a valorar en tribunales. Es decir, una colaboración eficaz como esta figura jurídica se la propone ante Fiscalía, goza del carácter de reservado, pero quien va a validar esa calidad de información y esa pena reducida por esta colaboración es en tribunales, en audiencia de juicio. Ahora bien, nos aproximaríamos a una verdad a través de un proceso penal, pero en juicio. ¿cuál es la acusación en concreto para hablar del caso que usted lo conoce más de cerca, en el caso de Cristian? ¿Cuál? Específicamente de mi defendido. Sí. Es muy complejo a veces el derecho penal en torno a lo que es la realidad. ¿Y por qué te explico esto y por qué empiezo con este análisis? Él formó parte, estuvo en un día equivocado, ante las órdenes equivocadas. Él no estaba preparado para actuar en las calles. Un poco esa reacción de los gobiernos. Órdenes. Sí, pero como yo digo, de los gobiernos, de toda esta incertidumbre que estamos viviendo en el día a día, que vemos en cada noticiero, son de varios gobiernos. Y el tema de militarizar las calles sin darles una preparación, si a veces existen excesos o han existido excesos en la Policía Nacional, que ellos sí tienen inmediación, cercanía con la ciudadanía y tienen formación dentro de su carrera como Policía Nacional, tienen formación de derechos humanos y demás, los militares no. Entonces el tema es que los gobiernos en general, ¿qué hacen? Es una forma de reacción en vez de tratar realmente las problemáticas que generan la delincuencia en forma común. Y te pongo un ejemplo. El Código Orgánico Integral Penal se ha reformado varias veces, se han incrementado las penas, eso se llama populismo penal. Incrementemos las penas y no ha bajado los índices delincuenciales. Un ejemplo más reciente, lo que sucedió con la marcha. Fotografía de la Corte Constitucional. Una locura. Diciendo que por ellos se opusieron a una ley que nos protegía. Primero, es una ley que aún no estaba vigente. Entonces, si no estaba vigente, no nos protegía, para empezar. Segundo, el fallo de la Corte Constitucional es como una medida preventiva. Estos artículos no sirven, vamos a analizar. Y se está movilizando y atendiendo la atención de toda la ciudadanía a que la Corte es la culpable de toda la delincuencia que hay en el país. Entonces hay que siempre manejar mucho y ampliar un poco los conceptos y creo que es importante ponderar mucho todo lo que está en el ambiente a propósito de esta intención de venta de la inseguridad como responsabilidad de una Corte Constitucional. Leí hace poco un informe que llegaba sobre la cárcel de mujeres de Riobamba. Hacen una operación militar, y el resultado: 16 teléfonos celulares, 16 cargadores, 25 armas cortopunzantes, licor, dinero en efectivo, artefactos no autorizados. Si se supone que tenemos, porque eso nos han dicho siempre, no de ahora, desde hace varias administraciones atrás, se supone que tenemos el control de las cárceles, ¿por qué pasa esto? Y no es un problema de leyes. Me encanta y te felicito este tema.
Yo justo lo he dicho con colegas, con personas, es si el Estado no puede controlar una cárcel, ¿cómo pretenden controlar fuera de las cárceles todo lo que estamos viviendo en el país? En la cárcel del Inca ayer también hubo operativos. En estos días si encuentran todo tipo de artículos prohibidos. ¿Cómo es posible que en 4 paredes que no llegan a una manzana, no puedan controlarlo? ¿Quieres que te cuente algo que parece de replay? El otro día un colega me contaba que estaba defendiendo a un personal del SNAI que había ingresado, pasó los filtros, que ellos también pasan filtros de seguridad, está siendo procesado por fiscalía por $2.50. Él habituó a ir a un restaurante, el problema es la banca del Banco del Pichincha, que fue de conocimiento público, y llevó los sueldos. Al final valió la banca, se olvidó de pagar, ingresó a trabajar y por $2.50, $3, está siendo procesado por ingresar artículos prohibidos. Entonces, ¿cuánta doble moral? O sea, ¿qué pasa con algunos operarios de justicia o de fiscalía? Alguien donde no hay el dolo, no hay la intención. Desgastas fiscalía, juzgados, tribunales por $3 y lo otro, al fin y al cabo, ¿qué es? Son reacciones. Ayudan los militares, ingresan, encuentran, pero eso es una reacción. No existe un control desde el inicio. Volviendo al tema de las Malvinas, y es importante lo que mencionaba hace un momento sobre la situación de Cristian, uno de los soldados, uno de los 17 militares procesados en este caso. Estuvo en el lugar equivocado, al momento equivocado, y usted decía, bajo las órdenes equivocadas. ¿Por qué? Ellos, justo era retomando la idea, lo difícil de a veces lo que dice el derecho, lo que es la ley y lo que es la realidad. Son instituciones jerarquizadas. Es insólito que una persona muy joven, siendo oficial, un subteniente, toma malas decisiones, pero por otro lado hay oficiales de tropa y al que son algunos antiguos, pero esta jerarquía les impide o les da temor, en fin, de coger y anular ciertas órdenes. O sea, son obedientes, pero es una obediencia consciente. O sea, no es una obediencia ciega. Entonces, pero eso está en la Constitución, está en el Código Orgánico Integral Penal, está en los reglamentos, pero la verdad y la realidad que vive en el ejército, el tipo de formación que ellos contrasta para que tengan tal vez conciencia, y es lo que en algún momento yo hablaba con los familiares de mi defendido y con mi propio defendido. ¿Y él ha hablado sobre las órdenes? Sí. ¿Ha revelado? Y está con documentos, ya se ha filtrado esa información. No voy a revelar algo que no sepa todos los ecuatorianos, pero el tema es que el subteniente es el que estaba a cargo. Otra cosa que salió a la luz es que él ni siquiera debió haber estado en ese grupo. Cristian. No, el subteniente. El subteniente. O sea, él no tenía que estar en ese grupo, pero cogió. ¿Qué decisiones sería de preguntarle o al subteniente o sus defensas? Pero él cogió, dijo, no, yo me voy en este grupo y no estaba asignado inicialmente. Es como digo, realmente a veces son las circunstancias de la falta de preparación. No creo que hayan actuado con dolo. Está completamente desvirtuado que ellos no causaron la muerte, que es algo que se sospechaba. Han habido casos históricos, no solo en Ecuador, en varios países. El tema es que no estaban conscientes de lo que hacían, de irse contra este orden jerárquico, de esta institución milenaria, acarreaba. ¿Cómo no pueden estar conscientes de la gravedad que puede significar lo que al final ocurrió? Exacto. Y eso es lo que hay una frase que a mí me gusta mucho, dice que por más delgada que sea una moneda, siempre hay 2 lados de la cara. ¿Y usted cree que se va o las investigaciones se están dirigiendo en la línea correcta? Yo creo que el fiscal ha hecho un buen trabajo. Siempre se puede mejorar cualquier cosa. Obviamente la defensa va a tratar de buscar cualquier debilidades. O sea, es lo lógico por parte de la defensa. ¿Riesgo de impunidad? ¿Qué es lo que se ha advertido? Te digo mi opinión personal o jurídica. Personal y jurídica. Ok. Bueno, están complementadas. Esto del populismo penal no va solamente con las leyes. El tema es que hay muchos casos que se han vuelto tan polémicos, se han regado, se han difundido tanto
que incluso esta presión mediática puede influenciar en el debido proceso y en la propia presunción de inocencia. En este caso, yo creo que Fiscalía tiene un caso armado. Cada defensa va a establecer su propia estrategia, y aquí hay algo un poco tal vez complicado del lado de los abogados. Nadie quiere a los abogados hasta que tienen un problema, pero el problema es que si un abogado encuentra una deficiencia, digamos una nulidad por parte de Fiscalía, lo que sea, cualquier nulidad. ¿Qué abogado tan mañoso? No es mañoso. ¿Por qué le atacan al abogado que encontró la deficiencia? Quien tiene que hacer bien su trabajo es Fiscalía, los jueces, las salas, los tribunales, en fin. Entonces, yo creo que además es muy notorio el hecho, no justifica. Sí hubo un video de que eran menores de edad. Una de las defensas filtró esos videos y lo que decía es estaban haciendo actividades delincuenciales. Eso no se puede probar. Lo que se ve hay que hacer probar lo que se llama verdad procesal. Yo solamente les invito a una reflexión. El tema es, hay un ciudadano, una persona común y corriente que le aprende a uno de los menores. Entonces les aprende y le pone en manos de los militares. Entonces, yo no concibo detener a algún menor y ponerle en autorización solamente porque sí. Algo tuvieron que haber hecho, pero la gran diferencia es que una persona mayor de edad tiene el derecho a un debido proceso, pero menores de edad están en un grupo de atención prioritaria y son un grupo vulnerable, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución. Entonces, para mí fue un mal procedimiento. Ya les detuvieron, perfecto. Lo que tenían que haber hecho, o el subteniente, es decir, todas las patrullas, las 2 camionetas, nos vamos. Por último, si es que no conocían un país cercano, llevarles a la base más cercana. Dejarles de ahí y que venga... Lamentablemente no es el procedimiento que aplicaron. Doctor Porogna, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es importante también tomar en cuenta los pocos meses que restan para en el evento de que pretendan aplicar o pretenda operar la caducidad de la prisión preventiva, algo que esperamos que no ocurra. Todavía restan un poco menos de 4 meses. Entiendo yo. Gracias, doctor, nuevamente. Estimado Fausto, gracias a ti por este espacio. El abogado Vladimir Porogna, abogado defensor de uno de los procesados en el caso de las Malvinas. Hoy que fue suspendida nuevamente la audiencia este 13 de agosto. Habrá una nueva audiencia y esto es un poco lo que ha avanzado respecto a este proceso, sobre el cual evidentemente hay mucha atención por parte de la opinión pública. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.